esto es lo que les... Esto es lo que les traigo el día de hoy. Si se dan cuenta, agregué un contador de muertes. Yo con un programa que voy a abrir ahora ya. Si yo empiezo a jugar... Ya, ¿se acuerdan? Si yo aprieto el botón R... Ya, miren, voy a perder. No funcionó. No funcionó. Ahí funcionó. ¿Vieron? Ahí funcionó. Ahí funcionó. ¿Vieron? Entonces, miren. Perdí. Llevamos 2 muertes. ¡Tarán! Y yo no hice nada, simplemente apreté el botón R. Miren, si yo aprieto ahora muchas veces el botón R... 19 muertes. Entonces, lo entretenido de esa cuestión es que con ese programa ustedes pueden... Con ese programa ustedes pueden hacer contador de muertes, contador de búsqueda de Pokémon Shinies o Shiny Hunt, como algunos les llaman, contador de, no sé, de lo que ustedes quieran. Ustedes configuran la tecla que ustedes quieran del teclado, entonces cada vez que ustedes aprieten la tecla de ese teclado, o sea, la tecla que tengan configurada en el teclado para que el contador comience, ustedes aprietan ese botón y se suma una al contador. Entonces es un programa súper simple, súper fácil. Se descarga, se instala. Si se instala no se demora nada. Y después lo agregan a la OBS. ¿Ya? Entonces les voy a enseñar ahora cómo se hace. ¿Ya? Les voy a enseñar ahora cómo se hace porque pretendo subir este videito pequeño tutorial. Lo pretendo subir a YouTube. Así que si usted está viendo este video ahora en YouTube, les recuerdo que hacemos todas estas leceras en Twitch, que va a estar apareciendo aquí en pantalla. Ya, así que vamos. El programa se llama Death Counter and Soundbar. De hecho, lo bueno que tiene el programa es que usted puede agregar muchos contadores de muertes, o contador de lo que usted quiera, y además le puede agregar sonido a las veces que se vayan agregando los contadores. ¿Cómo conseguimos este programa? Es súper sencillo. Aquí en Google ustedes se van a Death Counter and Soundbar y le ponen GitHub y se van y les va a aparecer esto. Ya no lo pueden ver. Ya, y les va a aparecer esto. Se van a la primera opción y se van aquí. Yo igual obviamente les voy a dejar este link directo en la descripción del video para que lo descarguen obviamente. Y aquí está la última versión. Entonces si este video usted lo ve un año después o 3 años después, yo creo que a lo mejor esta no va a ser la última versión, pero descarga la última versión y descarga el .exe, le da clic ahí, se vio, ¿cierto? Sí, ahí está. Y ahí lo descarga donde usted quiera. Yo lo voy a descargar en el escritorio. Se le va a descargar esto. Usted lo instala, es súper fácil de instalar. Le da doble clic, le da siguiente a todo y se le va a instalar el programa. Si no sabe dónde se instaló, lo puede buscar en la lupa con el mismo nombre. De hecho, el archivo lo puede buscar como DCSB. Yo creo que ahí sí funciona. DCSB. ¿Vieron? Ahí sale al tiro. Nice. Ya, entonces, una vez tengan instalado el programita lo abren, esperan y se les va a abrir esto. Se les va a abrir esto sin esto, porque va a estar pelado. Yo lo voy a borrar para enseñarles cómo se hace. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es crear un documento de texto que, no sé, depende de lo que vayan a hacer ustedes. Por ejemplo, si usted quiere hacer un contador de muertes, apretando una tecla, póngale, no sé, muertes. Yo le voy a poner muertes, ya que para eso lo vamos a hacer. Pero si usted lo quiere para contar las veces que no le sale el Pokémon Shiny o las veces que no le sale no sé qué cosa, usted le pone el nombre que quiere, ya, pero tiene que hacer un documento de texto y tiene que estar pelado, no tiene que tener nada, ya, tiene que estar pelado, eso nomás tiene que hacer. Entonces acá abajo, en la opción de aquí, le vamos a dar al más, agregar contador, y aquí le pone el nombre de contador. Entonces yo le voy a poner aquí muertes. Seleccionamos aquí con los 3 puntitos el archivo que acabamos de crear. En el escritorio yo lo tengo, ¿cierto? Ahí está, muertes, ¿ya?
Le damos a abrir. Tenemos listo el archivo de texto y aquí está el contador. Entonces el contador dice que va a partir desde el número 1. Si usted quiere le pone número 0, si es que quiere que parta desde el 0. Y de cuánto quiere que se vaya incrementando. Entonces yo aquí tengo puesto que se vaya incrementando de 1 porque obviamente yo no me muero 3 veces. Me voy a morir de una vez. Entonces el aumento va a ir aumentando de una vez. Y eso, usted lo cierra. Ya tiene listo el contador, tiene listo el archivo de texto. Entonces, acá arriba en configuración, tienen la opción de seleccionar la tecla que quieren que se active cada vez que usted se muera o quiera que el contador aumente el número. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo puesto la letra R. Por ejemplo, ahora cambiémoslo a la letra P. Usted selecciona aquí los 3 puntos y selecciona la letra que quiera. O el comando que quiera. Entonces, por ejemplo, la P. ¿Ya? La P. Y estaría listo. Entonces yo cada vez que presione la letra P, por ejemplo ahora, P, va a ir incrementando 1, 1, 1, 1. Cada vez que yo le doy, cada vez que yo aprieto la letra P, va a ir contando las veces que yo aprieto la letra P. Ya, y si lo quiere resetear, le pone editar y lo cierra. Ahí clic derecho, editar. Eso es todo. Entonces ahora, para agregarlo al OBS, ya aquí estamos en el OBS, ¿cierto? De hecho ahí está el chat de Twitch que está apareciendo ahora en pantalla. Lo que tiene que hacer usted es, aquí en la parte de las fuentes, le da al botón más, le da agregar texto, ya, le da agregar texto, le va a poner el nombre que usted quiera, por ejemplo, contador pulento, le da aceptar. Aquí elige la fuente que usted quiera. Yo utilizo el Press Start, por ejemplo, Press Start, y aquí tiene que darle clic a donde dice leer desde archivo. Leer desde archivo y le da a examinar aquí. ¿Se ve, cierto? Se ve, cierto. Se ve. Examinar. Y aquí busca donde tiene el archivo del contador de muertes. Y aquí yo lo tengo en el escritorio. Le doy clic. Y ahí, si se dan cuenta, aparece el botón 0. Le doy a aceptar. Y aquí está el contador de muerte. Ahí está justo en el. Está justo en el chat. Entonces, yo cada vez que aprieto el botón P, aparece el contador en pantalla. Aprieto el P y aparece el contador. Aparece la P o la letra que usted haya querido poner y aparece el contador de muertes, de veces que gana, de lo que usted quiera, ¿ya? Entonces, yo encuentro que está súper fácil el tutorial, easy de aprender. Igual, si tiene alguna duda, ya sabe, déjenla en los comentarios de este video. Si no tiene alguna duda y me quiere dejar algún comentario, algún like para ayudarme en este video, para posicionarlo de mejor forma en YouTube, se lo agradezco mucho. Eso, me voy, me retiro, que le vaya bien. Recuerde que este video lo hicimos en Twitch. Y si tiene alguna otra duda o quiere conversar o quiere acceder a la zona VIP, puede entrar a nuestro Discord, que también va a estar en la descripción de este canal. Me retiro, le mando un saludo a los miembros, a los patrocinadores que están apareciendo aquí en pantalla, a los suscriptores de Twitch. Y eso, ese sería el video tutorial del día de hoy. Recuerden que aquí subimos videojuegos, gameplay, tutoriales y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos.